La tabla esmeralda. Algunos historiadores cuentan que la tabla fue encontrada alrededor del año 1350 de nuestra era en una cámara mortuoria secreta que se encontraba bajo la pirámide de Keops. El origen de la tabla esmeralda de Hermes ha sido tan misterioso como su interpretación, y está considerada por los eruditos como la piedra angular del pensamiento alquímico occidental. En esta tabla hay grabados caracteres en la antigua lengua de la Atlántida, Atlantis, caracteres que responden a las ondas de pensamiento en sintonía, liberando la vibración mental asociada en la mente. Hay muchas leyendas acerca del origen de la tabla esmeralda, lo cual desdibuja la verdadera historia de sus orígenes. Una de estas historias nos cuenta que Hermes era hijo de Adán y que escribió la tabla esmeralda para ayudar a la humanidad a redimirse de los pecados que había cometido su padre en el jardín del Edén. La tabla esmeralda se compone de 12 tablillas de color verde esmeralda formadas por una sustancia creada por transmutación alquímica. El material del que están hechos las tablillas es imperecedero, además de resistente a todos los elementos y sustancias. La estructura atómica y celular se fija. Ningún cambio ha tenido lugar en ellas nunca. La tradición hebrea identifica al autor de la tabla como Set, tercer hijo de Adán, y que posteriormente fue salvada del diluvio universal por Noé llevándola en su arca. Después del diluvio, Noé escondió la tabla esmeralda en una cueva cerca de Hebrón, donde posteriormente fue descubierta por Sara, esposa de Abraham. Otra leyenda describe a Hermes dando la tabla a Miriam, hija de Moisés, para que la pusiera a salvo, y Miriam la escondió dentro del arca de la alianza donde todavía se encuentra. ¿Quién es Hermes? A ciencia cierta no se sabe mucho de él. Los griegos lo llamaron como un dios al igual que los egipcios. Algunas teorías remontan a Hermes a la Atlántida, siendo este su último descendiente. Hermes Trismegisto es mencionado primordialmente en la literatura ocultista como el sabio egipcio, paralelo al dios Thoth, también egipcio, que creó la alquimia y desarrolló un sistema de creencias metafísicas que hoy es conocido como hermetismo. Para algunos pensadores medievales, Hermes Trismegisto fue un profeta pagano que anunció el advenimiento del cristianismo. Se le han atribuido estudios de alquimia como la tabla de esmeralda, que fue traducida del latín al inglés por Isaac Newton, y de filosofía, como el Corpus Hermeticum. No obstante, debido a la carencia de evidencias concluyentes sobre su existencia, el personaje histórico se ha ido construyendo ficticiamente desde la Edad Media hasta la actualidad, sobre todo a partir del resurgimiento del esoterismo. 3 veces grande. El nombre Hermes proviene del dios griego equivalente al romano Mercurio, quien tenía como función esencial ser el mensajero de los dioses. El término Trimegisto significa el 3 veces grande, ya que posee el don de la triple sabiduría, física, mental y espiritual. En Egipto, esta figura fue llamada Totoyeuti. La similitud de estas deidades radica en que los tres se movían entre el mundo de los dioses y de los humanos, hacían de puente entre dos realidades, lo de arriba y lo de abajo. En tiempos prefaraónicos habría nacido en Egipto un avatar de esta representación divina. Algunas tendencias hebreas lo señalan como contemporáneo de Abraham, y otros los indican como maestro de Moisés. Esto es, cerca del 2000 AC. Su presencia coincide con el auge de Egipto como el gran centro de la sabiduría mística. Es tal la importancia que se le otorga a este sabio, que según Platón descubrió los números, la geometría, la astronomía y las letras. Se le considera el gestor de algunos principios básicos de la aritmética, tratados de medicina, el manejo de los metales, la lira de 3 cuerdas, y la escritura o grabado, entre otros. Diodoro, historiador griego del antes de Cristo, comenta sobre Hermes que en general Osiris le tuvo como su escriba y sacerdote. A él comunicó cada cuestión y recurrió a su consejo en la inmensa mayoría de los casos. Por su parte, Clemente de Alejandría, y después de Cristo, comenta que el legado escrito de Hermes Trimegisto constaría de 42 libros, que existían en todos los templos dedicados a la diosa Isis y también en la famosa biblioteca de Alejandría antes de ser destruida. El filósofo griego Jámblico de Calcis afirmó que Hermes es el rector de la palabra e inspirador de los iniciados. Es él quien dirige la verdadera ciencia. Él es uno con todo y por ello nuestros antepasados le atribuían todos los descubrimientos y ponían sus obras bajo la protección del nombre de Hermes.
El Corpus Hermeticum. Tras el incendio de la Biblioteca de Alejandría, en tiempos de Julio César, solo se recuperaron algunos fragmentos derivados de traducciones griegas, realizadas por escribas y encargadas por los faraones Ptolomeos. Estos fragmentos sueltos circularon por África, Europa y Asia bajo el nombre de Corpus Hermeticum, aunque en el cercano Oriente se conocieron como la profecía de Hermes. La sabiduría hermética influyó así en prácticamente todas las civilizaciones antiguas. Los escritos atribuidos a Hermes contienen una línea esencial bajo la afirmación de un solo inmenso Dios y de una sola religión raíz, científica y filosófica. Aparentemente, entre las obras herméticas perdidas se hallaba el libro de los alientos o de las respiraciones, cuyas lecciones se recogieron en la India y fueron divulgadas a través del Hatha Yoga, y, en su más trascendente efectividad, a través del Raja Yoga o Yoga Real. Entre las principales obras atribuidas a Hermes, podemos citar Poimandres, Asclepio y la virtud del mundo, así como las conversaciones con su hijo Tat. Como ya sabemos, solo han llegado hasta nosotros algunos textos medievales y renacentistas, especialmente las traducciones hechas por Marsilio Ficino, no los originales y menos aún sus primeras traducciones. Sin embargo, la ausencia total de referencias al cristianismo nos permite deducir que son traducciones fidedignas de textos griegos ni anteriores al siglo III a.C. ni posteriores al siglo II d.C. En Poimandres, Hermes recibe las enseñanzas de la conciencia superior o inteligencia soberana y divina, y se especifican 12 imperfecciones que el discípulo debe depurar de sí para conseguir la sabiduría: ignorancia, tristeza, intemperancia, concupiscencia, injusticia, avaricia, error, envidia, capciosidad, cólera, temeridad y maldad. El aporte de Hermes Trismegisto al desarrollo de los saberes contemporáneos es tal que la física moderna ha debido recurrir a los postulados teóricos de los presocráticos, quienes en su mayoría aprendieron del saber egipcio. Misma cosa ocurre con el redescubrimiento matemático del número pitagórico, procedente directamente de Hermes según declaración del propio Pitágoras. El estudioso del tarot egipcio Kourd de Gebelin llegó a la conclusión de que el mismo libro de Thoth tomó la forma de los arcanos mayores, aunque existen 3 leyendas que aluden a su hallazgo. La primera indica que Alejandro Magno encontró la tumba de Hermes y copió, en una tablilla, los signos que halló en la esmeralda original que cubría el cuerpo del filósofo, dejando intacto el lugar y luego borrando toda huella de acceso. La segunda versión, propia de los cabalistas, cuenta que fue encontrada por la esposa de Abraham, Sara, también en la tumba de Hermes. Por último, algunos indican que fue Apolonio de Tiana, uno de los mayores magos de la antigüedad, quien encontró la tabla en una cueva, bajo tierra, que podemos encontrar en la tabla Esmeralda. Una de las frases más famosas como es arriba es abajo. Verdadero, sin falsedad, cierto y muy verdadero. Lo que está de abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, para realizar el milagro de la cosa única. Y así como todas las cosas provinieron del uno, por mediación del uno, así todas las cosas nacieron de esta única cosa, por adaptación. Su padre es el sol, su madre la luna, el viento lo llevó en su vientre, la tierra fue su nodriza. El padre de toda la perfección de todo el mundo está aquí. Su fuerza permanecerá íntegra aunque fuera vertida en la tierra. Separarás la tierra del fuego, lo sutil de lo grosero, suavemente, con mucho ingenio. Asciende de la tierra al cielo, y de nuevo desciende a la tierra, y recibe la fuerza de las cosas superiores y de las inferiores. Así lograrás la gloria del mundo entero. Entonces toda oscuridad huirá de ti. Aquí está la fuerza fuerte de toda fortaleza, porque vencerá a todo lo sutil y en todo lo sólido penetrará. Así fue creado el mundo. Habrá aquí admirables adaptaciones, cuyo modo es el que se ha dicho. Por esto fui llamado Hermes 3 veces grandísimo, poseedor de las 3 partes de la filosofía de todo el mundo. Se completa así lo que tenía que decir de la obra del sol. La tabla de Esmeralda ve reflejada su esencia en el fundamento ontológico último de la filosofía, en la finalidad del ser. Apercibido el ser humano de su carencia y limitación vitales, se provee de un acercamiento perpetuo a la posibilidad de lo trascendente, lo eterno. Eternidad en la búsqueda de lo absoluto, aquella respuesta que satisfaga lo limitante y abrace al universo.
saciedad de la inconformidad terrenal a través del encuentro con la esencia del uno, del todo, para poder ingresar en él, para formar parte de él. En definitiva, llegar a ser la totalidad que ya se es. La tabla de Esmeralda es una vía directa para dicha finalidad. Aquel que la entienda tiene el acceso directo al todo, al uno, al universo, al Ouroboros. Tanto la ciencia como la filosofía se originan vislumbrando en el horizonte la respuesta a la pregunta por el uno. La filosofía de la ciencia tiene como propósito responder a dicha pregunta fundamental. La tabla de Esmeralda conlleva una necesaria tendencia holística ya olvidada en el transcurso de la historia, que contrasta con una marcada disociación en la metodología del saber contemporáneo, más fundamentada en una unidireccionalidad nihilista que en una integración de todos los opuestos de la existencia. La tabla de Esmeralda ve reflejada su esencia en el fundamento ontológico último de la filosofía, en la finalidad del ser. Apercibido el ser humano de su carencia y limitación vitales, se provee de un acercamiento perpetuo a la posibilidad de lo trascendente, lo eterno. Eternidad en la búsqueda de lo absoluto, aquella respuesta que satisfaga lo limitante y abrace al universo. Saciedad de la inconformidad terrenal a través del encuentro con la esencia del uno, del todo, para poder ingresar en él, para formar parte de él. En definitiva, llegar a ser la totalidad que ya se es. La tabla de Esmeralda es una vía directa para dicha finalidad. Aquel que la entienda tiene el acceso directo al todo, al uno, al universo, al Ouroboros. Tanto la ciencia como la filosofía se originan vislumbrando en el horizonte la respuesta a la pregunta por el uno. La filosofía de la ciencia tiene como propósito responder a dicha pregunta fundamental. La tabla de Esmeralda conlleva una necesaria tendencia holística ya olvidada en el transcurso de la historia, que contrasta con una marcada disociación en la metodología del saber contemporáneo, más fundamentada en una unidireccionalidad nihilista que en una integración de todos los opuestos de la existencia. En la tabla de Esmeralda está condensado o resumido todo el arte de la gran obra, objetivo principal de la alquimia. La alquimia es el arte del perfeccionamiento y la gran obra implica su cumplimiento, la perfección. La tabla de Esmeralda contiene en sus pocas líneas el secreto de la gran obra, es un pasaje directo para la perfección. Dicho mensaje es expresado de modo simbólico, su sola lectura no revela su significado. El acceso a la gran obra requiere trascender nuestra limitación racional, de ahí que todo alquimista conlleve una transmutación personal paralela que le permita acceder al lenguaje del símbolo. El todo, el uno, tan solo se expresa simbólicamente, y es necesario el aprendizaje en la hermenéutica del símbolo. De no ser así, su sola simplicidad generará incredulidad. La razón aguarda complejidad ante lo complejo, mientras el uno, el Ouroboros, 2, se descubre ante la simplicidad de otra lectura, de otro lenguaje. En definitiva, la expresión críptica de la tabla no es intencional, sino que requiere de la persona adecuada.